La mañana que mi padrastro entró en mi oficina en First National Bank. Casi no lo reconocí. La década desde la última vez que lo vi no había sido amable. Su cabello. Una vez oscuro. Ahora era gris acero. Su paso confiado reemplazado por un arrastrar de pies ansioso. Necesito hablar con el oficial de préstamos. Le dijo a mi secretaria. Sin siquiera mirarme detrás de mi escritorio. Se trata de la solicitud de Harrison Manufacturing. Está hablando con ella. Dije. Viéndolo congelarse al sonido de mi voz. Hola. Robert. Se giró lentamente. Su rostro perdiendo color cuando lo reconoció. Alexandra. Por favor. Siéntese. Señalé la silla frente a mi escritorio. Disfrutando de cómo le temblaban las manos mientras se sentaba. Entiendo que está aquí por un préstamo. Mi nombre es Alexandra Chen. Y hace 10 años. Robert Harrison me robó todo. La muerte de mi madre había sido repentina. Un accidente automovilístico que me dejó huérfana a los 18 años. La herencia que había reservado para mí. Destinada a pagar la universidad y darme un comienzo en la vida. Había desaparecido misteriosamente en las semanas posteriores a su funeral. Debe haber algún error. Balbuceó Robert. Agarrando su maletín como un escudo. Necesito hablar con alguien con autoridad. Sonreí. Suave como la seda. Como directora de préstamos. Le aseguro que soy la autoridad en este asunto. Saqué su solicitud de préstamo. Notando cómo sus ojos se abrían al ver los desesperados estados financieros de su empresa. Ahora. Sobre la situación de Harrison Manufacturing. Lo que Robert no sabía. Lo que ninguno de mis colegas sabía. Era que no solo había sobrevivido a su robo. Sino que había prosperado. La noche que me echó. Alegando que el testamento de mi madre le dejaba todo a él. Me llevé una cosa, su viejo cuaderno de cuero lleno de contactos comerciales y registros financieros. Esos contactos me habían ayudado a reconstruir lo que realmente sucedió con mi herencia. Más importante aún. Me dieron mi comienzo en el mundo bancario. Donde había pasado la última década construyendo conexiones e influencia. La empresa necesita este préstamo. Dijo Robert con voz ronca. Sin él. Perderá todo. Terminé por él, qué interesante. Dígame. ¿Ese sentimiento le recuerda a algo? Quizás cierta conversación que tuvimos hace 10 años. Se movió incómodo. Alexandra. Cualquier agravio que creas tener sobre el pasado. Creo que tengo. Lo interrumpí. Sacando otra carpeta. ¿Te refieres a estos registros bancarios que muestran cómo transferiste mi herencia a cuentas en el extranjero? ¿O tal vez estos documentos que prueban que el testamento que presentaste fue falsificado? Su rostro pasó de pálido a ceniciento. ¿Cómo conseguiste esto? Digamos que mamá me enseñó bien. Siempre guardaba los recibos. Dije. Golpeando su cuaderno. Que estaba prominentemente sobre mi escritorio. También me enseñó a jugar el juego largo. ¿Y qué juego había sido? Después de que Robert me echara. Pasé meses viviendo con mi mejor amiga. Julie. Trabajando en 2 empleos mientras reunía pruebas de su fraude. Pero en lugar de confrontarlo entonces. Esperé. Viendo cómo se volvía complaciente con su riqueza robada. Me abrí camino en la universidad con becas y préstamos. Luego subí la escalera bancaria con una determinación inquebrantable. Cada ascenso me acercaba más a este momento. Cuando Robert entraría en mi oficina desesperado por ayuda. Sin saber que tenía su destino en mis manos. Su empresa necesita $50 millones para evitar la bancarrota. Dije. Revisando su solicitud. Es una suma considerable. Dígame. ¿Cómo terminó Harrison Manufacturing en una situación tan desesperada? Tragó saliva. Cambios en el mercado. Contratiempos inesperados. Mala gestión. Agregué. Hojeando más páginas. Inversiones arriesgadas. Expansiones fallidas. Parece que el mismo comportamiento imprudente que te llevó a robarle a una niña de 18 años finalmente te ha alcanzado. Hice lo que tenía que hacer. Espetó. Con un destello de su antigua arrogancia. Era solo una niña. Habrías desperdiciado ese dinero en cosas frívolas. En la universidad. Lo interrumpí.
Estoy construyendo un futuro en lugar de lo que hiciste tú, malgastarlo en empresas comerciales fallidas. Saqué más documentos. ¿Pensaste que no descubriría cómo perdiste la mayor parte en 2 años? El silencio que siguió fue ensordecedor. Afuera de mi oficina. Podía escuchar el bullicio habitual de los negocios bancarios. Ajeno al drama que se desarrollaba detrás de mi puerta cerrada. ¿Qué quieres?, preguntó finalmente. Con una voz apenas audible. Sonreí, reclinándome en mi silla. Lo que estoy haciendo es mi trabajo. Robert. Evaluar solicitudes de préstamos. Evaluar el riesgo. Hice una pausa, dejando que el momento se extendiera. Tomar decisiones que afectan la vida de las personas. A la mañana siguiente, me senté en la sala de juntas ejecutiva, con la solicitud de préstamo de Robert extendida ante mí. Los demás miembros del comité entraron, tomando sus asientos habituales alrededor de la mesa de caoba. La propuesta de Harrison Manufacturing. Comencé. Requiere una consideración especial. Lo que ninguno de ellos sabía era que había pasado la noche revisando no solo la solicitud de préstamo, sino una década de decisiones comerciales de Robert. Cada empresa fallida. Cada intento desesperado por recuperar sus pérdidas. Pintaba la imagen de un hombre que nunca había aprendido de sus errores. Las cifras son preocupantes, señaló Janet, nuestra analista de riesgos. Su índice de deuda a capital es problemático. Terminé. Pero hay más. Comencé a distribuir las carpetas que había preparado. He descubierto algunos patrones interesantes en el historial financiero. Las carpetas contenían información cuidadosamente seleccionada. Suficiente para mostrar la mala gestión de Robert sin revelar mi conexión personal. Había pasado años preparándome para este momento. Reuniendo pruebas mientras permanecía en las sombras. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Julie, está en el vestíbulo de nuevo. Parece desesperado. Por supuesto que lo estaba. Después de la reunión de ayer. Robert probablemente había pasado una noche de insomnio dándose cuenta de quién tenía su destino en sus manos. El hombre que una vez me dijo que nunca llegaría a nada ahora estaba paseando por el vestíbulo de nuestro banco. Esperando mi decisión. También está el asunto de su garantía. Continué. Pasando a la página 3. Las propiedades de la fábrica que ofrecen como garantía no son exactamente lo que parecen. El comité se inclinó hacia adelante mientras revelaba lo que mi investigación había descubierto. Las propiedades que Robert ofrecía como garantía estaban fuertemente apalancadas. Su valor inflado a través de contabilidad creativa. El mismo tipo de manipulación que usó para ocultar mi herencia. Señorita Chen, dijo nuestro presidente. Su minuciosidad es impresionante. Pero tengo curiosidad por saber por qué una investigación tan detallada sobre esta solicitud en particular. Mantuve mi expresión neutral. Digamos que tengo un interés especial en asegurarme de que tomemos la decisión correcta aquí. Durante la pausa para el almuerzo, encontré a Robert todavía esperando en el vestíbulo. Con aspecto de haber envejecido otra década de la noche a la mañana. ¿Alguna noticia?, preguntó, saltando cuando pasé. El comité todavía está deliberando. Respondí fríamente. Aunque debo decir que las valoraciones de las propiedades que proporcionó fueron bastante creativas. Su rostro se desplomó. Alexandra. Por favor. La compañía emplea a cientos de personas. Los medios de vida te importan ahora. Lo interrumpí. ¿Dónde estaba esta preocupación por los demás cuando me dejaste sin un centavo? Cometí errores. Admitió, pasándose una mano por el cabello gris. Errores terribles. Pero esto ya no se trata de mí. Esas familias. Levanté la mano. No intentes manipularme con la culpa. Perdiste ese derecho hace mucho tiempo. De vuelta en la sala de juntas. La discusión del comité continuó. Se inclinaban hacia el rechazo. Las cifras simplemente no justificaban el riesgo. Pero tenía una carta más que jugar. Tengo una propuesta, dije, sacando un documento final. Una forma de potencialmente salvar a la compañía mientras protegemos nuestros intereses. Los términos que redacté fueron exigentes. El control mayoritario pasaría a una junta de nuestra elección. Robert renunciaría como CEO y una parte significativa de los activos de la compañía se colocarían en un fideicomiso para los empleados. Es inusual.
dijo el presidente, revisando los términos. Pero dadas las circunstancias, a última hora de la tarde, se tomó la decisión. Hice que Robert entrara en mi oficina por última vez, con los papeles finales sobre mi escritorio. El comité ha llegado a una decisión, le dije, observando su rostro cuidadosamente. Estamos dispuestos a ofrecer financiación, pero con condiciones. Mientras describía los términos, vi que la realidad de su situación se asimilaba. Perdería el control de su empresa, pero los empleados estarían protegidos. Era más misericordia de la que él me había mostrado. Pero esto ya no se trataba de venganza. ¿Por qué?, preguntó finalmente, mirando los papeles. ¿Por qué no simplemente destruirme por completo? Pensé en la chica de 18 años que había sido, asustada y sola, y en la mujer en la que me había convertido a pesar de sus acciones. ¿Por qué?, dije en voz baja. Alguien necesita romper este ciclo de destrucción. 2 meses después de que se firmara el acuerdo de préstamo, estaba parada en la fábrica principal de Harrison Manufacturing, viendo un cambio de turno matutino. Los trabajadores entraban en masa, con sus trabajos asegurados ahora bajo la nueva estructura de gestión. La oficina de Robert, una vez decorada con obras de arte caras y premios pretenciosos, se había convertido en un centro de capacitación para el desarrollo de los empleados. Señorita Chen, dijo Sara, la nueva directora de recursos humanos que habíamos designado, acercándose con una pila de archivos. Los documentos del fideicomiso de los empleados están listos para su revisión. Asentí, tomando los papeles. El fideicomiso aseguraría que el 30% de las ganancias de la compañía se destinara directamente a los beneficios y la participación en las ganancias de los empleados. Algo que Robert siempre había descartado como un gasto innecesario. No se me escapó la ironía de que su codicia finalmente había llevado a que sus trabajadores recibieran más de lo que él les había dado jamás. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Julie. ¿Has visto las noticias? Abrí el sitio web de un periódico de negocios local. Allí estaba la historia que había estado esperando. Robert Harrison, ex CEO de Harrison Manufacturing, se declara en bancarrota personal. El artículo detallaba como sus bienes personales, muchos comprados con mi herencia robada, estaban siendo liquidados para pagar sus deudas. La mansión en la que vivía, los autos, las casas de vacaciones. Todo se había ido. Finalmente aprendió lo que se sentía perderlo todo. Pero mientras caminaba por la fábrica, viendo a la gente trabajar con energía y propósitos renovados, me di cuenta de algo importante. Esto ya no se trataba solo de venganza o justicia. Se trataba de transformación. Alexandra. Me di la vuelta para encontrar a Robert allí de pie, luciendo extrañamente pequeño con su ropa informal. Como parte del acuerdo de préstamo, se le había permitido permanecer como consultor técnico. Su conocimiento de ingeniería seguía siendo valioso, incluso si su juicio comercial no lo era. El programa de capacitación para empleados que implementaste, dijo torpemente, está funcionando mejor de lo que esperaba. La gente tiende a sorprenderte cuando les das una oportunidad. Respondí. Cuando inviertes en ellos en lugar de solo usarlos. Asintió, bajando la vista al piso de la fábrica. Tu madre y ella trató de decirme eso hace años. Sobre invertir en la gente. Hizo una pausa. Estaría orgullosa de lo que has hecho aquí. No solo aquí, dije, entregándole un periódico. Mira la página 6. Lo abrió para encontrar un artículo sobre el nuevo programa de becas de First National Bank para jóvenes desfavorecidos, financiado por los intereses de los pagos de su préstamo. Sus manos temblaron ligeramente mientras leía. El dinero que me robaste, dije en voz baja. Nunca se trató solo de la cantidad. Se trataba de oportunidades. Ahora finalmente se está utilizando de la manera en que mamá pretendía, para dar oportunidades a otros. Más tarde ese día, mientras me preparaba para salir de la fábrica, encontré una vieja foto pegada a la puerta de mi oficina. Mamá y yo en mi graduación de la escuela secundaria. Ambas sonriendo con esperanza para el futuro. Robert debe haberla dejado allí. En la parte de atrás. Había escrito, lo siento. Sé que no es suficiente.
Pero finalmente estoy aprendiendo lo que Alexandra Stevens nos enseñó a ambos, que el verdadero éxito no se trata de lo que tomas, sino de lo que devuelves. Un año después, Harrison Manufacturing se había convertido en un modelo de responsabilidad corporativa. El fideicomiso de los empleados estaba prosperando. Las ganancias habían aumentado y el centro de capacitación había lanzado carreras para docenas de jóvenes locales. Robert continuó con su consultoría técnica. Humilde pero gradualmente ganándose el respeto por su experiencia en ingeniería en lugar de por su puesto. Nunca recuperó su riqueza ni su estatus. Pero encontró algo que nunca había tenido antes, el aprecio genuino de las personas a las que había ayudado. Y explotado. En cuanto a mí, mantuve mi puesto en el banco. Pero mi enfoque cambió. En lugar de buscar oportunidades de venganza, comencé a buscar oportunidades para transformar otras compañías en dificultades de la misma manera que transformamos Harrison Manufacturing. El cuaderno de cuero todavía está en mi escritorio. Los contactos comerciales y las notas de mamá ahora unidos a los míos. Pero en estos días, cuando lo abro, no veo solo un registro de errores pasados. Veo un plan para hacer las cosas bien. A veces, la mejor venganza no se trata de destruir a tus enemigos. A veces se trata de construir algo mejor a partir de las ruinas de lo que intentan quitarte. Y a veces, las personas que más te lastiman terminan enseñándote las lecciones más importantes. No a través de su éxito, sino a través de sus fracasos. La herencia que Robert robó estaba destinada a darme un futuro. Al final, lo hizo. Pero no de la manera que nadie esperaba. Me enseñó que la verdadera riqueza no está en lo que posees, sino en lo que construyes. Y lo que construimos a partir de las cenizas de su codicia valía mucho más de lo que había robado.